Hola, soy Henry, profesor de química. Quiero enseñarles a hacer el cálculo de la fórmula empírica a partir de los componentes de la fórmula. Si nos dan la masa de cada uno de sus componentes o la masa de uno de ellos. El ejercicio dice que cuando se oxida en el aire 12,120 gramos de vapor de zinc, se obtienen 15,084 gramos de óxido. ¿Cuál es la fórmula empírica del óxido? Como podemos ver, aquí dan la masa de un solo componente. En este caso, la masa del zinc, que es 12,120 gramos. ¿Cómo obtenemos la masa del oxígeno, que es el otro componente o el otro elemento que hace parte del óxido? Entonces tendríamos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos la que es 12,120 y tenemos la masa del óxido que es 15,084. Por lo tanto, la masa del oxígeno va a corresponder a la diferencia entre la masa del óxido y la masa del zinc. Hacemos una resta entre los dos y podemos ver que el resultado es, al restar 15,084 menos 12,120, da como resultado 2,964 gramos de oxígeno. Entonces, como tenemos ya la masa tanto del zinc como del oxígeno, debemos buscar los respectivos pesos moleculares. Para el zinc, en la tabla periódica es 65,34 gramos mol. Y para el oxígeno es 16 gramos mol, los respectivos pesos atómicos o moleculares. Vamos entonces para poder encontrar la fórmula empírica tenemos que convertir cada una de las masas a moles de las sustancias. Vamos a convertir 12,120 gramos a moles. Entonces, vamos a introducir aquí una ecuación. Multiplicamos esa masa por un mol de zinc. Y el mol de zinc lo dividimos en el peso molecular del zinc, que en este caso son 65,38 gramos de zinc. Los gramos del zinc, ¿sí? Porque la idea es que nos quede moles de zinc. Voy a poner aquí un colorcito para indicar que vamos a cancelar gramos de zinc con gramos de zinc y nos va a quedar moles. Bueno, ahí nos queda 12,120, se multiplica por 1 y se divide en 65,38. Vamos a introducir otra ecuación para poder explicar todo el... Bueno, entonces decía que si 12,120 se multiplica por 1 mol, entonces queda 12,120 mol dividido 65,38, porque ya se cancelaron los gramos. Esto nos da como resultado, vamos a hacerlo aquí en la calculadora, pero tengamos en cuenta que es importante hacer las operaciones aquí porque no me queda fácil hacer la división y además perdería mucho tiempo, pero se hace la división de 12,120 entre 65,38. Eso nos da 0,18 moles de ZN. Bueno, entonces buscamos ahora los moles o convertimos los moles de oxígeno. La masa que es 2,964, ¿sí? Se multiplica, aquí también va el por aquí arriba,
se multiplica por un mol. Agregamos una ecuación. Bueno, entonces aquí escribimos un mol de oxígeno, ¿cierto? Porque vamos a buscar moles de oxígeno. Un mol de O2 y abajo lo que vale en la tabla periódica el peso atómico del de oxígeno. Bueno, todo esto es igual. Cancelamos aquí gramos de O. Con gramos de O. Voy a poner otro colorcito diferente. Con gramos de O. Entonces, agrego una ecuación, otra ecuación para mostrar todo el proceso. ¿Qué queda entonces? 2.964 se multiplica por un mol. Entonces, 2.964 mol es lo que queda. ¿De quién? De O. Peso de O, que es 16. Vamos a ver cuánto nos da. Acá en la calculadora 2.964 dividido 16 también nos da 0,18 moles de O. Bueno, cantidad de átomos, porque como estos resultados son decimales, las fórmulas empíricas no tienen números decimales. Las fórmulas empíricas son cantidades enteras de átomos. Entonces vamos a encontrar los átomos de zinc. Cantidad de átomos de zinc en esto va a ser igual a 0.18 porque son iguales dividido vamos a introducir mejor una ecuación que me quede mejor. Dividido 0.18 0.18 moles dividido 0.18. Pues nosotros sabemos que eso da 1. Todo número dividido en el mismo da 1. Asimismo, los átomos de O va a ser lo mismo. 0.18 son iguales 0.18. 0.18 dividido 0.18. Ahora, si uno de los dos fuera menor que el otro, pues ese sería el divisor de ambos. Pero en este caso son iguales, pues simplemente se dividen entre ellos. Bueno, podemos ver que ahí ya las dos cantidades son enteros. Al ser entero, pues simplemente escribo la fórmula. ¿Qué elementos forman el compuesto? El ZN, y el O. Por lo tanto, ambos van a tener como su índice 1, que no es necesario escribirlo, ¿sí? Y ahí se acabaría el ejercicio. Bueno, entonces, cuando tenemos números enteros, cuando aquí, en la cantidad de átomos nos da números enteros, pues simplemente escribimos la fórmula y escribimos los subíndices de cada uno. En este caso no los escribí porque son 1 para el zinc, 1 para el oxígeno, no es necesario escribirlo. Bueno, muchas gracias, espero que les guste el ejercicio y lo puedan entender.